esta noche. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tome su asiento, hermano, hermana. El Señor Jesús, hermano, hermana, en su ministerio, en lo que Él hablaba, viendo a la multitud que iba atrás de Él, por la palabra sabemos que muchos de sus seguidores retrocedieron. A cada día había hombres y mujeres que escuchaban la palabra de Dios y les parecía dura, y tan dura que era, mi hermano, mi hermana, mejor decidían no seguir a Jesús más. Y vea, hermano, hermana, según podemos entender, cuando nuestro Dios escogió a Moisés para que fuese y sacase a su pueblo, acordémonos, Dios lo llamó con un propósito para que fuese una vez más a Egipto a sacar a su pueblo. Vea las instrucciones de nuestro Dios para con Moisés. Le dice: Moisés, es necesario que vuelvas una vez más a Egipto. He escuchado el clamor de mi pueblo, he visto su aflicción y he decidido descender para sacarlos de Egipto. O sea, hermano, hermana, lo que le quiero decir es esto. Dios le da instrucciones a Moisés. Acordémonos, Moisés era conocido en Egipto y posiblemente tenía amigos, no solamente los egipcios. Acordémonos que él era hebreo y se supone que tenía muchos conocidos hebreos ahí también. Quiere decir que cuando la noticia viene a Moisés para que sacase a su pueblo de Dios, creo por la palabra de Dios, o lo suponemos, hermano, hermana, que Moisés hizo saber eso a los que se encontraban adentro, o sea, los líderes, y ellos se encargaron de decirle a toda la nación de Dios que se encontraba ahí cautiva: preparémonos, porque pronto Dios nos sacará de este lugar. Y dice, hermano, que todos los hebreos se prepararon para salir, y de esa manera podemos entender nosotros lo que dice la palabra de Dios según en lo que estamos leyendo. Muchas veces hemos dicho, en estos momentos que estamos leyendo la palabra, ¿a quién le está hablando Dios? ¿A nosotros que conocemos o a los inconversos? Nos está hablando directamente a nosotros, para que nos demos cuenta por qué es que Dios se preocupa por nosotros. O sea, habla ahí en ese versículo 4, hablando acerca de los incrédulos que en sí no quieren saber nada acerca de Dios. Pero veamos, lo más triste, lo más tremendo, es que en nuestro tiempo, aún los que han creído en Jesús, aún se encuentran aún cautivos, aún todavía. Y la pregunta sería, hermano, hermana, así como vamos, iremos a llegar. Eso es lo que nos deberíamos de preguntar. Señor, necesitamos de tu ayuda cada día. Por más que busquemos las formas, las maneras,
Hablando humanamente no vamos a poder. Si no le pedimos a Dios que siga cambiando, que siga transformando nuestros corazones, no vamos a llegar. El mismo Señor Jesús hablándole directamente a sus discípulos, porque acordémonos, aún sus discípulos querían retroceder también. Y el Señor le dijo, si vosotros queréis apartaros también, adelante, no hay ningún problema. Pero dice que Pedro, movido por el Espíritu Santo, le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vea en qué momento puede reconocer uno la importancia que es estar en la presencia del Señor. Dice ahí el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vea, hermana, dice, el Dios de este siglo ejerce poder sobre quién. A veces mencionamos a los incrédulos, pero les digo, dejemos a los incrédulos a un lado. Pongamos nuestra mirada en nosotros mismos. ¿En qué momento Satanás busca usar su poder sobre nosotros, hermano? Satanás busca las maneras, las formas, busca de una manera su astucia para confundirnos, para hacernos creer que estamos bien, para hacernos ver las cosas de que no necesitamos nada. Acordémonos, hermana, cuando el Señor Jesús dice que fue bautizado por Juan el Bautista, siendo el mismo Dios manifestado en carne, dice que cuando Él se aleja de Juan, decide ir en el Espíritu al desierto. Y en el desierto se le presentó Satanás. Todos sabemos lo que le ofrecía Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Pero vea, el Señor se rehusó a creer a lo que Satanás le decía. Pero veamos todo lo que Satanás le ofrecía. Y aún así el Señor no le obedeció. Pero veamos, hermana, en nuestro tiempo, Satanás sabe qué es lo que necesitamos nosotros. Y siempre nos ofrece lo que nosotros necesitamos. Y ahí es donde nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Según Pablo en ese versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Según el ministerio que hemos recibido de parte de Dios, o sea, hablando de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, dice, no desmayamos. Al contrario, dice, acá estamos con más ánimo, con más deseo, porque acordémonos, hermana, cuando nosotros en sí nos ponemos a pensar después de este día que viene, no lo sabemos. Pero cuando nosotros somos conscientes que, como dice Juan 15, que si nosotros nos mantenemos en Él, vamos a estar siempre seguros. Pero cuando nosotros optamos, hermano, por querer hacer cualquier cosa fuera de lo que Dios establece en su palabra, ahí es donde corremos peligro cada uno de nosotros. ¿Algún día se ha sentido cansado que diga, hoy no siento deseo de ir a la iglesia? ¿Verdad que sí lo sentimos? Y la cosa sería, ¿quién comienza a sentir, Dios o Satanás? El enemigo es el que pone eso en nuestros cuerpos, porque acordémonos, el cuerpo se debilita, necesita descanso, ¿verdad que sí? Veamos, hermano, entre más nos llenemos de la presencia de Dios, mucho más mejor para nosotros. Mañana, si Dios nos permite, vamos a leer allá en el capítulo 3, donde habla nuestro Dios acerca del nuevo pacto que haría con la nueva generación, o sea, hablando ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, según pone de referencia a Moisés. Dice, antes Moisés, cuando se presentaba delante de Dios, tenía que cubrir su rostro, porque no podía ver en sí a nuestro Dios como en imaginación o verlo directamente a los ojos.
nuestro Dios se le mostraba de muchas maneras, pero él tenía que cubrirse. Y Dios se manifestaba en el rostro de Moisés. Y dice que el pueblo no podía ver al rostro a Moisés, porque la misma imagen de Dios se reflejaba en Moisés. Mas dice que cuando Dios hizo ese nuevo pacto, entonces sí, el velo se tuvo que quitar. Pero según dice Dios, que aún en nuestro tiempo, así como Moisés, mucho pueblo anda así, aún todavía. Es porque en sí no le ha permitido que Dios se manifieste de esa manera, o sea, a cara descubierta. Y ahora lo podemos entender porque dice el mismo Señor Jesús lo dijo, que Satanás iba a ser enviado a la tierra, o sea, él iba a ser el rey del mundo, de la tierra, pero hasta cierto tiempo solamente. Y el Señor, ya dirigiéndose a sus discípulos, hablándole: discípulos míos, es necesario que vosotros continuéis así, porque el Señor decía: cuando yo vuelva por segunda vez, iré a encontrar fe aquí en la tierra. O sea, ¿qué entendemos cuando dice fe? O sea, la fe es la que nos tiene aquí en este momento. Pero ¿qué pasa cuando de repente ya no sentimos nosotros el sentir, hermano, hermana? Porque hay quienes dicen que ya no es necesario, hermano, que nosotros nos congreguemos así como estamos en este momento. Ya no quiere, ya no siente. Y ahí nos damos cuenta lo que dice Pablo en el versículo 4. Según Pablo está hablando acerca del evangelio que recibieron, o el ministerio que recibieron de parte de Dios. Y la responsabilidad de Pablo era mostrarle la gloria manifestada que fue en él para con nosotros también. Pero dice que así como ellos se disponían a hablar acerca del ministerio que Dios les había dado, mucha gente no los querían escuchar, no lo querían recibir. Y ahí es donde menciona en el versículo 4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero vea, hermana, hermana, como dijéramos, pues a los incrédulos los dejamos en paz. No se les ha reflejado aún todavía nuestro Dios. Pero a nosotros, que ya fue manifestada la gloria de Dios en nosotros, a veces no hay ese deseo, no hay ese sentir. Pero vea como dice la palabra: el que llegue hasta el final, ese va a ser salvo. O sea, vea la tarea que Dios nos pone. No es tan sencillo como creemos, como pensamos. A veces nosotros pensamos, hermana, que es así tan fácil. Y no se necesita, hermano, se necesita que nosotros pongamos de nuestra parte también. Mire, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué dice Pablo? Dice: según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué fue lo que recibieron ellos? El ministerio. ¿Cuál era el ministerio, hermana, hermana? O sea, la misma imagen de nuestro Dios reflejada en cada uno de ellos. Y eso era lo que los mantenía vivos y despiertos delante de la presencia del Señor. Por eso para nosotros, hermana, hermana, como dice Pablo, este es un ejemplo para con nosotros, para que no caigamos en desobediencia, así como nuestros antepasados, que no le agradaron a Dios y Dios los tuvo que destruir. Pero vea, hermano, nosotros solitos nos destruimos, porque sabemos que esto es lo que nosotros necesitamos para nuestro andar de cada día. O sea, necesitamos alimentar nuestra alma. Pero ¿qué pasa, hermano? Nuestros cuerpos se cansan y nuestra alma desea, anhela estar en la presencia de Dios. Pero pronto nos cansamos y no debemos de cansarnos, hermana, hermana. Dice: antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Vea, hermana, hermana, en estos días hablamos según
tenemos entendido que años más atrás no se permitían estos libros. Posiblemente antes había ese deseo de querer tener este libro en las manos. Hemos escuchado cantos, hemos escuchado tantas películas cristianas que han sacado acerca donde se les prohibía tener la Biblia. Hemos visto cómo eran perseguidos aún en los hogares cuando tenían un libro, sea de la palabra de Dios. En aquel entonces se deseaba tener un libro en sus manos para leer la palabra de Dios. Querían y no se les permitía. Ahora, este libro está al alcance de todos. Pero ahora, como ya está al alcance, no hay ese deseo, no hay ese sentir. Y nosotros lo leemos aquí, hermana, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué dice, hermana? Entre los que se pierden está encubierto. O sea, como diciendo Dios, hijo, si te pierdes es porque te quieres perder. Pero ahí está. Lo que necesita tu vida, lo que necesita tu alma, aquí está. Esto es para que no te pierdas. Mas si te pierdes, no es por falta de la palabra, es por falta de disponibilidad tuya. Vea, hermana, dice el versículo 4. Ya que si te pierdes, hermana, no es porque Dios así lo ha querido, es porque nosotros lo queremos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Se recuerda que hace un tiempo leíamos en el libro de los Hechos capítulo 20, donde comienza a hablarles Pablo, ya que mensaje tras mensaje, día tras día, daba su mensaje. Pero muchos no acudían a escuchar el mensaje de Pablo. Aleluya. Porque en cierta manera como que Pablo siempre les decía lo mismo. Y decía Pablo, es que no les predico de mí, yo les predico acerca de Cristo. Y por más que les hablaba, el pueblo no quería. Llega el momento que Dios, por medio del Espíritu Santo, le dice, Pablo, tienes que partir de este lugar. Y Pablo lo sintió en su corazón. Y comienza a reunir a todos los líderes. Dice, no me falten este día, quiero verlos a todos. Como que al pueblo le interesó, como que había algo importante que tenían que escuchar. Pero ese día sí acudieron. ¿Y sabe para qué acudieron? O si era la despedida de Pablo. Y Pablo con lágrimas diciéndoles, bueno, este es el último día que estoy con vosotros. Ahí sí, hermano, ahí sí. Comenzaron a valorar, Pablo, por favor no te vayas. Pablo, ¿qué vamos a hacer sin ti? Mire, hermana, esto lo tenemos al alcance de nosotros. Está al alcance de nosotros. Y puede ser, hermana, que lo estamos ignorando. Puede ser que mañana vamos a tener el deseo, pero para nuestra sorpresa es que Dios no va a estar ahí. Porque acordémonos, hermanos, somos bien astutos nosotros. A veces queremos que sea cuando nosotros queremos, cuando nosotros lo deseamos, y no cuando Dios lo diga. Pero acuérdese, hermana, el Señor Jesús en Mateo 28, del 20 en adelante, comienza a dar instrucciones a sus discípulos y los envía a predicar el evangelio. Dice, vayan y háblenles todas estas cosas que han visto y que yo les he mostrado. Vayan, dice, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos o hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. ¿Allí ha estado siempre todos los días o no ha estado siempre ahí?
Vea, hermana, ya no está en Dios, ya está en nosotros. La salvación está al alcance, pero como nosotros decimos, ya recibí la salvación, ya es mía y no puede ocurrirme nada ya. Vea, hermana, imagínense que todos recibiéramos el sacrificio de Cristo y que eso fuera suficiente lo que tenemos que hacer. ¿Por qué es que Pablo menciona aquí en este versículo 4 el Dios de este siglo? ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús envió a sus 70 a predicar? Entre ellos iban los discípulos también. Cuando ellos regresaron, llegaron muy contentos, muy gozosos, muy alegres. Le dieron la noticia al Señor: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Dice el Señor, hermana, que él mismo vio a Satanás caer del cielo a la tierra. Yo mismo vi a Satanás, dice, caer del cielo a la tierra. Pero lo que el Señor les aconsejó, dice, no se regocijen acerca de eso. Satanás ha sido lanzado a la tierra y aquí va a andar entre ustedes. Pero lo que el Señor les dijo, asegúrense mejor que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y de esa manera podemos entender si Satanás existe o no existe. Según Pablo menciona a los incrédulos, o sea, los cristianos incrédulos. ¿Cuáles son los incrédulos? ¿Qué es incrédulo? El que no cree. ¿Y cómo es que nosotros mostramos que creemos o no creemos? Acuérdense, hermano, por los mismos hechos que nosotros mostramos delante de Dios. A veces mencionamos nosotros, hermana, hemos leído, por ejemplo, los Hebreos 10, donde habla acerca de la importancia que es reunirnos para estimularnos en el amor entre nosotros mismos, o sea, entre los mismos hermanos, y que de esa manera podamos glorificar a nuestro Dios. Porque acuérdense, como siempre vimos, en esta reunión Cristo está. A Él hemos venido a adorar, a Él hemos venido a glorificar. Pero la pregunta sería, hermana, ¿cada y cuándo debo de hacerlo? Se supone que el Señor dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cree que para nosotros sería todos los días? En el momento que yo no siento el deseo, ahí es cuando yo debo de invocar el nombre del Señor. Él me ayudará, Él me dará las fuerzas, la fortaleza para que yo continúe hacia adelante. Vea, hermana, según Pablo habla en el versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. ¿A quién tenía Pablo? ¿A quién tiene usted? Pablo tenía a Dios en su corazón. ¿A quién tenemos nosotros? Dice Pablo, yo tengo a Dios en mi corazón, por eso no desmayo. En Él encuentro mi fortaleza, en Él lo encuentro todo. Todo lo que yo necesito, en Él lo encuentro. Por eso dice, hermana, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mire, hermano, sería importante para no decir, gloria a Dios, estamos salvos nosotros. Dios está dirigiendo a aquellos que no quieren nada con Él. No se está dirigiendo más a aquellos que dicen, Señor, yo te seguiré. ¿Esa fue la promesa nuestra o no fue nuestra promesa? Sí, amén. Mire, yo he escuchado tantos testimonios de hermanos y hermanas de que dicen que Dios se les manifestó y le dicen, Señor, si verdad existes, muéstrate. Y Dios se ha mostrado. O sabe de qué manera a veces tentamos a Dios. Yo digo, hermano, hermana, si a mí me dicen que Dios existe, sería suficiente.
Ya si creo o no creo, bueno, pues ya yo solito me condenaré, solito me perderé. Pero Dios hace su parte. Y de esa manera podemos entender, hermano, hermana, que muchas veces nos perdemos acerca de las bendiciones de nuestro Dios. Por eso le mencionaba Hechos capítulo 20, cuando dice que Pablo, hermano, ya estaba ya para partir y los hermanos se le tiraban a sus pies, impidiéndole para que Pablo se fuera. Pero ¿qué podían hacer ellos? Dios había dicho: Pablo, en esta misma noche sales de este lugar. Por más que le rogaron, por más que le imploraron, Dios así lo había decidido ya. Imagínense que Dios diga: bueno, pueblo mío, lo siento mucho, te di mucha oportunidad y no la quisiste tomar. Nos va a suceder lo mismo como en el tiempo de Noé. Según Dios llamó a Noé, le dice: Noé, quiero que construyas una arca. Posiblemente Noé preguntó: pero ¿para qué quieres una arca? Imagínense, según dice que le dio medidas de ancho y de altura, una arca grande, hermano. Y posiblemente, como hicimos, solamente encontramos poca información. Pero creo yo, hermano, cuando uno es así, yo creo que esta pregunta: ¿pero para qué, Señor? ¿Pero para qué? Como cuando alguien nos manda a hacer algo: ¿pero para qué lo quiere? Tú ve y hazlo. Y ahí seguimos: ¿pero para qué? ¿Verdad que sí? Pues vea, hermano, llega el momento que Dios señala el tiempo y el tiempo se cumple. Después, cuando Dios decide, hermano, ya cerrar las puertas del arca, ahora sí, los hombres decidieron entrar, pero tuvieron su oportunidad. ¿Por qué Dios no permitió que entraran, hermano? Si ya habían decidido ellos entrar, ¿por qué no les permitió Dios que entraran? Imagínense, Dios nos ha mantenido la puerta más de 2000 años. La puerta está abierta. Pero así como en los días de Noé, el pueblo no quiso, y así en nuestro tiempo también el pueblo no quiere. Va a llegar el momento que la puerta se va a cerrar, y ahí sí vamos a implorarle a nuestro Señor: ábrenos la puerta. ¿Qué no nos da ejemplo nuestro de aquellas 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. A las 5 se les dio la oportunidad, a las 10 se les dio la oportunidad. Pero ¿por qué 5 sí estuvieron siempre ahí velando en todo tiempo? ¿Por qué las otras 5, después que ya vieron que el esposo se acercaba, dijeron: ahora sí? Porque dice: ahora sí el esposo ya está aquí. Pero ellas dijeron: espéranos. Y el Señor las esperó. ¿Verdad que no? ¿No se ha preguntado cuánto tiempo nos irá a seguir esperando el Señor? No sabemos, hermano, hermana. Pero según Pablo, amaba la presencia de Dios. Y eso es lo que debemos de amar también nosotros, hermana. Mire, en estos días, hermano, fuimos ahí a un velorio. No he tenido tiempo de hablar con el hermano. Pero ahí, cuando vi a este joven que estaba allí en, ¿cómo se le llama? Ataúd. Yo lo miré. Pero yo lo miraba espiritualmente, como que se movía. Físicamente sí ya estaba muerto, como se dice. Pero espiritualmente yo lo veía que se movía. Pero yo sé que si en ese momento el hermano no me iba a creer, lo importante es, hermana, que ahí podemos entender lo que Dios dice: aunque tú estés muerto, vivirás. O sea, ya moriste para este mundo, pero ahora vas a vivir para mí. O sea, vea, hermana, esas son cosas que Dios te pone delante de ti para que tú sigas creyendo en Él. Y entre más tú creas en Él, más animado, más motivado estás.
O sea, hermano, este es un momento especial, maravilloso para nosotros, que según para eso está la palabra, para animarnos, para decirnos adelante, adelante, adelante. Porque hay momentos que uno siente como que ya no puede. Pero es momento cuando dice, este es el momento para decirle que sí puede. Por eso, mi hermano, mi hermana, pronto la puerta se va a cerrar. Estamos en el tiempo de Satanás. Ahí lo dice en ese versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, hermana, hermana, como que a la palabra no, como que ya no nos llena, como que ya no hace nada en nosotros, como que ya no la sentimos. Y en el tiempo de Pablo eso estaba sucediendo. Por eso dice Pablo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no les hablamos de nosotros, les hablamos acerca de la gloria venidera de nuestro Dios en Jesucristo. Y de esa manera Pablo buscaba que los hermanos se animaran, se motivaran. Pero los hermanos no sentían, no lo sentían en sus corazones. Aleluya. Y vea, hermano, cómo es que nosotros mostramos y decimos que Cristo está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, nos alegraría escuchar su palabra. Pero ¿por qué será que no lo sentimos? ¿Será, hermano, hermana, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento aún de los cristianos? Aleluya. Miren, este tiempo estamos culpando a la pandemia que se vive en nuestro tiempo. Por causa de eso no nos acercamos a la casa de Dios. Imagínense, hermana, cómo Dios mirará todo esto. Se supone que Dios tiene poder. Aún, hermano, juzgamos o criticamos a las autoridades porque nos cierran los lugares. Y yo a veces me pregunto, pues, ¿qué culpa tienen ellos? Yo digo, si cierran este lugar es por bien mío, por bien suyo. Pero a veces nosotros no lo vemos así. Pero si ahora se nos permite, hermano, que traigamos ese cubrebocas, ¿cuál es el problema? Imagínense que nos dijeran, no pueden escuchar, ni pueden hablar tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Pero tenemos la libertad de poder escuchar aún todavía. Tenemos la libertad de acercarnos. A veces nosotros, hermano, hermana, jugamos con Satanás y no sabemos en qué momento Satanás sí se va a volver contra nosotros. Esto que según dice Pablo es porque Dios se lo permite. Pero vea, hermana, hermana, así como Dios ha permitido que el Espíritu esté en nosotros, nos da el entendimiento para que podamos hacer las cosas. Si usted ve a Satanás ahí, sáquele la vuelta. Pero pues no, ¿para qué me arriesgo? Mejor me quedo aquí, no salgo. Pero vea, hermano, lo que nos estamos perdiendo nosotros. Lea una vez más versículo 4. Y de ahí leemos lo que dice la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 12. Acuérdense, hermano, los que no se someten a Jesucristo, ¿qué les va a pasar? ¿Van a sufrir? Es necesario que nos sometamos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, más entendible para nosotros, los que no se someten a Jesucristo y permanecen, hermano, hermana, van a sufrir. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, hermana, veámoslo así. Posiblemente alguien nos escucha y va a decir, sí se creen que la imagen de Dios está reflejada en ellos. Pues según dice Pablo ahí, Dios quiere manifestarse en nosotros. Se recuerda cuando el Señor Jesús fue allá al monte de los olivos,
que les dio tantas instrucciones a sus discípulos acerca de todas las cosas que les acontecerían. Ahí les dio un mensaje larguísimo, hermano, hermana. Y en aquella ocasión también, cuando el Señor se los llevó al monte a orar también, cuando dice que la gloria de Dios se manifestó en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos pudieron ver la gloria manifestada en nuestro Señor Jesucristo, que ya no se querían bajar de allá, ahí querían quedarse ya. Hagamos unas enramadas, unas chocitas, unas casitas aquí, y aquí quedémonos, Señor. Mire, Dios, hermanos, se manifestó, la gloria fue manifestada. Amén. Y ellos pudieron ver la gloria de Dios. Sintieron algo dentro de sí mismos, hermano, y dijeron, aquí nos queremos quedar ya. Pues vea, hermano, hermano, Dios busca las maneras, las formas y los medios de cómo convencernos. Pero como dice, por más que le hagas Dios, no me vas a convencer. Es que así somos nosotros, hermano. Queremos más pruebas, queremos más manifestaciones. Pero si no salimos, hermano, ¿cómo se va a manifestar la gloria de Dios en nosotros? Dice en Juan capítulo 12. Acuérdese, hermano, haga caso lo que Dios le dijo a Lot. Lot, saca a tu esposa, saca a tu familia. Pero Señor, pero si ellos no quieren, Lot, escapa por tu vida, Lot. Por eso, hermano, hermana, en el camino va a conocer a muchos creyentes, a muchos que han creído. Pero quién sabe, hermano, hermana, si a todos los que ha mirado o todos los que lo han mirado vayan a llegar, quién sabe. Por eso vea por usted mismo, mi hermano, mi hermana. Digo, Pablo, qué triste va a ser para mí que preocupándome por ustedes y que al final yo me vaya a quedar. Por eso, hermano, corramos la carrera, que ya nos falta poquito. Dice Juan capítulo 12, versículo 21 hasta el versículo 31. ¿Qué dice, hermano, hermana? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Muy bien, hermano, hermano. Sí, amén. Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, hermano, ¿por qué Dios les hablaba acerca de todas estas cosas? Según Dios se hace manifiesto en lo que el Señor Jesús está diciendo. Y dice que muchos lo escucharon. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa, pero en sí, hermano, hermana, cuando el Señor mismo dice que esa voz no ha llegado por causa de él, sino, hermana, por causa de la multitud que se encontraba ahí, aún viendo hechos revelados de parte de nuestro Dios, aún así la gente no creyó. Vean nuestros tiempos, hermano, hermano.
Siempre mencionamos el sacrificio de Cristo allá en la cruz. ¿Por quién lo hizo? A veces preguntamos por quién lo hizo. La respuesta es, lo hizo por mí, por amor Amén. a mí. Aleluya. Y aún así, Dios nos da pruebas y aún así no nos convence. O sea, por un tiempo queremos, pero después, hermano, como que necesitamos algo más. Pero siempre preguntamos, o yo pregunto, ¿qué más tiene que hacer el Señor para convencerme, hermano? ¿Qué más tendrá que hacer el Señor? ¿Habrá algo más? Lo único que se aproxima es que dice el Señor, yo voy a volver una vez más y vendré por ti. ¿Verdad que todos nos queremos ir? Pero usted cree que por el camino que vamos, hermano, vamos seguros que nos vamos a ir con el Señor. Este es un tiempo de prueba. O sea, me refiero a un tiempo de prueba porque el Señor no ha venido. Nos encontramos aún en la tierra. Y aquí es donde vamos a ser probados cada uno de nosotros. Según nuestra fe va a ser probada. Y a cada día nuestra fe es probada. Vea, hermano, hermana, ¿será que nos deleitamos en adorar a nuestro Dios? ¿Será que será un deleite en sí el glorificar el nombre de nuestro Dios? ¿Será un deleite poder sentir la presencia del Señor? Decimos que sí, ¿verdad? Pero cada y cuando la queremos sentir. El Señor, su mayor deseo, su mayor anhelo es que Él quiere estar con nosotros todos los días. Él lo dijo. Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿verdad que nos cansamos? ¿Por qué será que nos cansamos, hermana? Antes, cuando no teníamos a Cristo, se entiende, no lo teníamos a Cristo. Así es. Pero ahora que tenemos a Cristo, ánimo, hermano, ánimo, hermana. Ya estamos llegando a la meta final. Dice, hermana, ahí en el capítulo 14. Acuérdese, los que no se sometan a Jesucristo y no permanecen, hermana, en cierta manera hay influencia de Satanás en nosotros. Nos contamos, también puedo decir en ellos, ¿no? Nos contamos en todos. Cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios, hermana, Satanás está influyendo en nosotros. Y no debemos de permitir que Satanás, hermana, se meta en nuestra vida espiritual, porque acuérdense, Satanás es astuto, busca las formas, busca las maneras. Acordémonos, si nos queda tiempo lo vamos a leer. Vea cómo se le quiso introducir al Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 4, pero vamos a leer aquí en Juan capítulo 14. ¿Ya lo tienen? Amén. Leamos del versículo 25 hasta el versículo 30. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Vea lo que el Señor le está diciendo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. O sea, hermana, ¿hemos recibido a Cristo o no lo hemos recibido? El Señor Jesús le dice en el versículo 28, o sea, hablándoles acerca del Consolador que vendría a ellos. En el momento que el Espíritu Santo venga en ellos, ¿qué iba a suceder en ellos? ¿Qué iba a acontecer en ellos? Se supone que alegría, gozo, regocijo. Y desde ese momento mostrarían en sí mismos ellos que habían recibido el Espíritu Santo.
Y la pregunta para nuestro tiempo, ¿hemos recibido el Espíritu Santo o no lo hemos recibido? Y según para los que hemos recibido el Espíritu Santo, dice el versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amares, os habréis regocijado. Es como decir, si habéis recibido el Espíritu Santo, debería de regocijarte. ¿Cómo es que se recibe el Espíritu Santo, hermano, hermana? Por fe. Por fe yo he recibido el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí, según dice Pablo, que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, según hermano, hermano, si el Espíritu Santo está en nosotros, hay libertad. La libertad, hermano, hermana, es que podemos entrar a la presencia de Dios. Teniendo la libertad para entrar, no queremos entrar. Por eso vea, hermano, hermana, siempre tenemos que decirle, Señor, a cada día glorifícate en mi vida. Haz algo maravilloso en mi vida para que yo pueda seguir creyendo. Si nosotros necesitamos que a cada día el Señor se manifieste, tenga por Dios que el Señor lo hace. Aleluya. Pero no es necesario que lo haga, hermano, hermana. Está en nosotros hacer que se glorifique Dios en nosotros, porque ya está en cada uno de nosotros, hermano, hermana. Decimos que Dios es Espíritu, ¿está aquí o no está aquí? ¿Está en nosotros o no está en nosotros? Entonces, ¿qué más podemos pedir? Dijo el Señor Jesús, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amares, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Dice en el versículo 29, y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creas. Pero dijo Pablo, lamentablemente, el Dios de este siglo ha estorbado, se ha metido, no, hermano, no en el mundo, sino aún, hermano, en nosotros que hemos creído. Pablo habla acerca de los incrédulos, hermano, hermana. Por eso vea cuántos nosotros llamados cristianos podemos ser incrédulos. Porque haberse ya manifestado la gloria de Dios en nosotros, no creemos. Y ya se ha manifestado Dios en nuestras vidas, hermano, hermana. Por eso vea, según Dios habla, no nos va a alcanzar el tiempo para leerlo, pero según en Apocalipsis capítulo 19, ahí lo menciona, del versículo 11 en adelante, como hasta el capítulo 20, por ahí habla acerca que el Señor Jesús vendrá a hacer guerra contra Satanás, porque su tiempo se le ha terminado ya. Dice que por 1000 años va a ser atado. Imagínense 1000 años en la presencia de Dios y después Satanás es suelto una vez más. Imagínense todas esas cosas, hermano, vendrán. Por eso el Señor aquí les habla, hermana, hermana, estas cosas les he hablado antes de que sucedan, para que cuando sucedan se acuerden que yo ya les había hablado acerca de estas cosas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermana, hermana? El mismo Señor Jesús en Mateo 24 lo habla, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. El peligro de nuestros tiempos ahorita en este día, hermana, hermana, es que si Dios nos permite salir adelante de esta pandemia que nos encontramos, la pregunta va a ser, hermano, hermano, los que en un principio creyeron, ¿qué va a pasar? No nos vayamos a acostumbrar, hermano. Ya salimos de todo esto, pero como que le damos más sentido a como estábamos. Y no, hermano, hermano, debe estar el anhelo, el deseo en nosotros. Buscar las maneras, buscar los medios y seguir hacia adelante, porque el tiempo se está cortando, hermana, hermana. Lea, hermano, leamos
Ahí en el capítulo 16, ahí mismo de Juan. Juan 16, versículo 12 al versículo 15. El Señor tiene tantas cosas que decirnos, hermana, pero ya como que es suficiente lo que hemos recibido y ya no necesitamos más. Mire lo que dice el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vea, hermana, según cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, glorificaremos a Dios. ¿O no lo dice así, hermana? Porque nosotros daremos de lo que es de Él mismo. Y dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Por eso, hermana, si el Señor habla en el versículo 12 que tiene muchas cosas que decirlos aún todavía, pero dice, aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, se van a acordar. El Señor dijo que tenía muchas cosas que decirnos. Y ahí está, hermano, el interés en cada uno por querer saber más acerca de las cosas de Dios. Pero ya las sabemos. Ya no lo sentimos, hermano, ya no anhelamos, ya no añoramos el querer conocer más. Por eso cuando el Espíritu Santo vino en nosotros, ahora nos corresponde a nosotros saber más acerca de las cosas de nuestro Dios. Y entre más vayamos sabiendo, más vamos a querer saber más acerca de las cosas de nuestro Dios. Pero verdad que hasta este tiempo ya nos cansamos. No te canses, hermano, no te canses, hermana. Sigamos. Hay muchas cosas que necesitamos saber aún todavía. Aún no es el final todavía. El príncipe de este mundo aún está activo y está buscando las maneras de cegar el entendimiento de los incrédulos, como dice Pablo. Pero vea, hermana, tenemos que darnos cuenta en nosotros mismos qué tanto interés tengo en la palabra de Dios. Si de verdad deseo, si de verdad anhelo, acuérdense. Dice que por seguir al Señor, pruebas van a venir a nuestras vidas. El Señor les habló a sus discípulos aún hasta de ser muertos por la palabra de Dios. Pero a nosotros no nos está aconteciendo eso. No estamos siendo perseguidos, no estamos siendo maltratados, no estamos siendo muertos por la palabra de Dios, ¿verdad que no? ¿Ha sido fácil? ¿O si el camino se ha abierto para que nosotros continuemos tranquilamente? Pero no queremos, hermana. Bueno, vamos a terminar. Ahí en Apocalipsis capítulo, bueno, eso lo dejamos por otra ocasión. Vayamos allá a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Póngase de pie porque nomás lo vamos a leer. Ahí medítelo en su casa o en otra ocasión lo meditamos. Vea, ¿ya recibió el Espíritu Santo? No. Vea lo que dice aquí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú, hermano, hermana? Satanás va a buscar las formas, las maneras de cegar el entendimiento hablando de las cosas de Dios. Pero así, hermano, hermana, como el Señor lleno del Espíritu Santo, Satanás buscó las maneras de quererse introducir en su mente y en su corazón. Y el Señor lleno del Espíritu Santo reprendió al mismo Satanás, hermano, hermana. Dijo, Satanás, apártate de mí, porque al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él te postrarás delante de Él. Por eso, mi hermano, mi hermana, Dios hasta este día ha sido bueno, ha sido maravilloso. Continuemos, hermana, hermana, porque aún nos faltan días, si es que el Señor nos lo permite, pero hasta este día podemos decir, Señor, estamos agradecidos contigo. Que Dios te bendiga.